Amén. Vamos al título, por favor. No te canses de caminar. Recuerda el título del domingo pasado, no te canses de servir. Uno dice, pastor, en esta iglesia no nos podemos cansar. Sí, pareciera, ¿no? Te podés cansar, yo también me canso, nos cansamos. Si usted hubiera visto la cara de alguno hoy en la mañana, que estuvieron todo el día en el encuentro de ayer hasta anoche tarde, me quedó, perdón, Sebastián, ¿dónde estás? Bien, dijo Mica, llegaste y comiste. No, le explico al resto de la iglesia. Acá los muchachos cenaron una pata de pollo al horno con fideo y postre. Y yo escuchaba y yo dije, Mica dijo, y llegó Seba y comió. Y yo, ¡qué desgraciado! Claro, para quedar bien, dice. Qué lindo, che. Nada, me quedó ahí mientras escuchaba atentamente los tres. Está bien. Les decía, si hubiera visto la cara de alguno que llegábamos hoy en la mañana acá, desde ayer todo el día sirviendo hasta horas tarde de la noche, nosotros nos fuimos tarde y gente quedó limpiando, acomodando, los que lavaron las asaderas, platos, tanto impresionante, gracias por todo. Nos cansamos. No es que no te podés cansar, no es que no podés, estar agotado. Lo que no podés o no deberíamos dejar de servir y en este caso dejar de caminar, aunque sea cansado, aunque sea arrastrando los pies, tenés que seguir caminando en el nombre del Señor. Lucas 17. Aleluya. Verso 11 en adelante hasta el 19 es una historia, no es una parábola, esta es una historia, algo que sucedió en el ministerio de Jesús con 10 hombres leprosos, una historia conocida, la vamos a volver a leer. Y quiero compartir algunas cosas que Dios puso en mi corazón. Lucas 17, si lo tiene, y verso 11 en adelante, diga amén. Bien, si no aparece también aquí en pantalla. Y dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Quiero que me preste atención. La lepra en la época de Jesús y antes, por supuesto, había mucha gente con lepra. Hoy prácticamente no. Hasta lo que yo sé, hay un solo hospital para gente con lepra que está acá en General Rodríguez. Está ya más destinado a la atención pública de cualquier enfermedad o cualquier necesidad, pero era, o es todavía, o se inauguró con el fin de atender a gente con lepra hace ya muchos años en General Rodríguez. Hasta lo que yo sé es el único hospital en la Argentina. Pero la lepra en la época de Jesús había mucha gente con lepra. Y justamente porque la lepra es contagiosa, y no lo sabían ellos, y ya lo vamos a ver más adelante un poquitito, al no saberlo, se contagiaba fácilmente y obviamente no había los tratamientos, los medicamentos que hoy seguramente hay. La lepra física, salían manchas en el cuerpo, los tumores, se iban deformando especialmente las extremidades de las personas, manos, pies, rodillas, dedos, etc. Iban siendo cada vez más insensibles al dolor.
Si alguien tiene diabetes o tiene algún conocido, sabe que la diabetes, aparte del azúcar alta y lo peligroso que es aquello, también no van perdiendo la sensibilidad al dolor. De hecho, algunos de ellos se lastiman y si no es un lugar visible no se dan cuenta. A nosotros nos pasó con gente de la iglesia, no se dan cuenta que están lastimados porque no sienten el dolor. Y la sangre, al tener diabetes, la herida tampoco cicatriza rápidamente, así que es bastante complejo. La lepra es mucho más todavía. Son insensibles al dolor, es contagioso. Y por lo tanto aprendieron, y por una ley que lo vamos a ver en un solo texto, a aislarse. Y si no se aislaban, lo aislaban por el tema de contagio, solamente por ello. Esa es la lepra física en el cuerpo de las personas. ¿Está conmigo? Por eso nosotros leímos que los 10 leprosos se pararon de lejos y clamaron a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No fueron a tocarlo como muchos enfermos. No querían tocar su manto o que Jesús lo tocara a ellos o ellos tocarlo a Jesús. No es que no querían, sino que sabían que no podían, que estaba prohibido. Por eso se pararon de lejos, porque había una ley dada por Dios en el Antiguo Testamento, unos 5.000 años antes de Jesucristo. Levítico, si a usted le gusta leer capítulo 13 y 14, casi 120 versículos, solo hablan de la lepra o de la gente con lepra, lo que tenían que hacer, los sacrificios, cómo tenían que presentarse, cómo tenían que ser, qué tenía que hacer el sacerdote para declararlo leproso y qué tenía que hacer él y el sacerdote si tenía la bendición de ser sanado el leproso o la mujer o varón, ¿qué tenían que hacer para que el sacerdote le declarara limpio y pudiera volver a la sociedad? Lo interesante es que yo lo que leí y hasta lo que yo sé, no aparece la palabra contagio en el capítulo 13 y 14 de Levítico. Sin embargo, Dios daba órdenes. Lo leemos, Levítico capítulo 13, verso 45-46. Esto es solo a modo de información, pero viene bien. Dice Levítico, Dios daba esta orden para la gente con lepra, para el pueblo. Por supuesto, lo más beneficiado por esta ley fueron los israelitas, porque a ellos les fue dada la ley. ¿Está bien? Los demás pueblos, si sufrían lepra, tendrán que haber aprendido, o capaz que ellos lo compartieron, bueno, por el andar propio. Pero Dios le decía que el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, gritará: inmundo, inmundo. 46. Todo el tiempo que la llaga, la lepra, estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Por qué hacía esto Dios? No para discriminar a una persona con lepra. Dios ama absolutamente todo. De hecho, Jesús sana a uno de los leprosos y en otro pasaje Jesús toca a un leproso. ¿Está conmigo? Hola. Dios no discrimina a nadie, leproso, lo que fuera, el pecado o la enfermedad que estuviera. Pero sí Dios larga esta orden, nos dicta esta orden en una manera preventiva. ¿Sí? No habla de contagio, pero Dios sabía que era contagiosa. De hecho, el contagio, a modo de información, recién, poneme la fotito, en el año 1800 y pico después de Cristo. Hablamos de 6.000 años después de esta ley. Yo le digo esto de onda, para información y para exaltar y poner bien en alto, y ojalá que usted lo haga, la palabra de Dios. Hola. La Biblia no es un libro de ciencia o de medicina, pero muchas cosas que Dios dice, la ciencia no lo sabía y cuando lo descubre, dice: lo que Dios dijo es verdad. La medicina no sabía que la lepra era contagiosa, pero Dios dice: el leproso tiene que estar solo. Dios se discrimina, no entiendo por qué tengo que estar solo. Si Dios lo dice, hacelo porque Dios sabe por qué lo dice.
En el año 1873 la lepra se descubrió como una enfermedad contagiosa. Recién en el año 1873, cuando el médico noruego Gerard identificó el bacilo leprado en los tejidos enfermos, demostrando que era un agente infeccioso y no una herencia o castigo divino, como pensaban. Este hallazgo demostró su naturaleza contagiosa, aunque no altamente infecciosa. ¿Está bien? Hola. Así que lo que Dios nos diga, aunque yo no lo entienda, hacelo porque es palabra de Dios y Dios sabe por qué dice lo que dice que tenemos que hacer. ¿Alguien dice amén? Eso en cuanto a la lepra física. Yo no quiero hablar de la lepra física, no soy médico. Sí quiero hablar un poquito porque la lepra física siempre se asoció a la lepra espiritual. Es decir, lo que la lepra física produce en el hombre, el pecado produce en el ser humano. Y se le llama a eso, entre otras cosas, como una lepra espiritual. Lo que esa infección y esa enfermedad producían las personas, en el físico de las personas, el pecado, si no es perdonado, si yo no me aparto del pecado, si no lo dejo de practicar, va a producir en cualquiera de nosotros síntomas iguales, espiritualmente, interiormente, emocionalmente, en el alma, tal cual como lo hacía la lepra en el físico. ¿Me estoy explicando? Hola, bien. ¿Alguna semejanza que yo anoté? La lepra física como la espiritual. Si no soy sanado y si no hay perdón de pecado y me aparto de la práctica del pecado, me va desformando en el alma. De hecho, se refleja en el rostro. Recién Fran me decía, la hermana tucumana, me olvidé tu nombre, ¿dónde estás? Vanessa, ¿dónde estás, Vanessa? Se me fue a Tucumán. Allá está Vanessa. Ayer, como muchos de los encuentristas, vino con una cara totalmente diferente a la de hoy. Hoy usted la mira y dice, tiene 12 años, 13, ¿cómo le permitieron viajar sola de Tucumán? No, tiene algunos más. Simplemente que su rostro rejuveneció, sus ojos brillan, pero de paz, de alegría, ¿sí o no? Pero ¿por qué? Porque sintió al Señor, porque fue perdonada, porque perdonó, porque nada, el Señor la ministró en un día y un taller a la mañana, nada más. Y muchos de ellos también, si lo hubiera visto Oscar ayer, no, usted se va y se pone la antirrábica y dice, este tipo me va a morder. Y hoy lo ve y es un osito de peluche, es un panda. Eso hace el Señor. Pero cuando hay pecado, lepra espiritual, me voy deformando. Adentro. Mi rostro va cambiando. Ya no, mis ojos no brillan, ya no tengo paz. Mi carácter me voy deformando. El hombre ya pareciera de ser hombre. Y en muchos casos literalmente deja de ser hombre por causa, físicamente, fisiológicamente, siempre va a ser hombre. Pero usted me entiende lo que quiero decir. El pecado hace que el hombre, la mujer por supuesto, el ser humano, se vaya deformando de tal manera que uno mira y ya ve que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer. Y el pecado no tiene distinción de sexo, edad o nivel social. Niños, jóvenes mayores, adultos, ancianos, quienes practiquemos el pecado, practiquen el pecado y no haya perdón y no nos alejemos, me va transformando. Y el niño deja de ser niño. Y el joven ya no es más joven, el adulto no es más adulto, papá ya no es el papá, mamá ya no es la mamá, el abuelo ya no es el abuelo. Eso es la lepra espiritual que me va deformando. Ya no soy el mismo, ya no son los mismos. De hecho, me voy aislando de todo lo que a mí me hace bien.
El pecado no arreglado, la lepra espiritual, hace que cualquiera de nosotros, en la medida que lo practico y no me alejo y no hay perdón, me voy aislando de todo lo que exactamente me hace bien. ¿Está conmigo? Eso es lepra espiritual. En el alma, en mis emociones, me alejo de las relaciones sanas. El pecado se ve o parece y se ve como algo lindo, atractivo, me seduce. Por eso pecamos. Perdón, quiere que hablaba con gente que de vez en cuando peca. Muy pocos hacen algo que les va a hacer daño y lo hago con gusto. Peco porque me gusta. Hebreos dice que Jesús rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y con eso también rehusó a los placeres, es la palabra que usa el Espíritu Santo, a los placeres temporales del pecado. Gloria a Dios que Moisés lo aprendió a tiempo, porque el pecado a todos nosotros se ve, se nos presenta como algo lindo, como algo atractivo, me seduce. Muchos de nosotros nos creemos no sé qué y decimos, el pecado para mí es indefenso, a mí no me va a hacer mal como a otros. Yo lo puedo manejar, es verdad, un tiempito, unos días, una semana, unos meses. Después ya el pecado que te seducía, que te atraía, que se veía lindo, que se veía como indefenso e inofensivo para con vos, en poco o largo tiempo te comienza a hacer daño. La lepra comienza a aparecer. Te lo digo porque estuve en esa estación muchas veces. Porque me mira y dice, ay pastor, no sabía. El pecado comienza a pasar factura porque es algo que Dios no quiere. Y así como lo que Dios quiere trae bendición, así como lo que Dios no quiere trae maldición. Uno de los talleres del encuentro, no te pierdas el próximo encuentro. Y cuando el pecado comienza a pasarme factura y comienzo a sentir lo dulce ya es amargo y se forma como hiel en mi alma. El pecado que me gustaba ya no me gusta, ahora produce daño. Llega un momento en que aunque lo quiera dejar, el pecado es más fuerte que yo. Y lo que yo pensaba que yo lo iba a manejar, y de hecho lo manejaba al principio, llega un momento, si lo sigo practicando, que ya no lo puedo dejar, es más fuerte que yo. ¿Alguien me está entendiendo? De hecho, la Biblia dice, Primera de Pedro, por favor, 2:19. Les prometen libertad hablando de personas, pero con el pecado cabe, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno o por algo es hecho esclavo del que lo venció. No te pasé el texto, pero lo podés buscar 1 Samuel 17:9. Escuche, la historia de David y Goliat, voy rapidito. David y Goliat, lo ubican, ¿no? Más o menos, ese grandote que desafiaba al ejército de Israel y durante 40 días lo desafiaba. No para que peleara ejército contra ejército. Goliat decía, mándeme uno que pelee contra mí. Si él me vence, bueno, ustedes habrán ganado, pero si yo les venzo, nosotros los filisteos hemos ganado. ¿Está bien o no? ¿Recuerda la historia? Palabras más, palabras menos. En realidad, la Biblia dice que Goliat le desafiaba con estas palabras. Primera de Samuel 17:9, ¿puede ser? Decía Goliat, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Gigantes, pecado. Y si yo pudiere, pecado, si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos van a servir. El pecado al final del camino te quiere matar.
Pero mientras tanto, a vos y a mí, cualquiera, mientras tanto te esclaviza y me esclaviza. Y en esa esclavitud te hace sufrir. En el final de los tiempos te va a matar. Pero mientras tanto le gusta al pecado verte sufrir, que querés salir y no podés, y te va destruyendo y te va deformando, y ya no sos la mamá que eres, ya no sos el papá que era, y ya no sos el trabajador responsable que era, y ya no sos la mamá que bendecía a sus hijos, y ya no sos el hijo que servía al padre con devoción y con fuego, y ya no sos esa persona amable, ya te estás desconociendo y te están desconociendo. El pecado que creíste que lo ibas a dominar te está dominando. Te hace esclavo y te hace sufrir y te hace sufrir y sufrir a lo que están alrededor tuyo. Te vas aislando, tenés lepra espiritual. Si no cortas esa lepra, terminas muriendo. Así funciona la lepra. El pecado en cualquiera de sus formas, tamaño y color. Pensé que a algunos se le iba a escapar una menos, aunque sea. El pecado en cualquiera de sus formas, tamaño y color. Los visibles y que nos escandalizamos. Que por Dios, qué alcohólico que es. Y vos tenés unos pensamientos y un hablar y unas palabras que ni los demonios te quieren escuchar. Lo que hago y no tengo que hacer, lo que no hago y tengo que hacer, y lo que no hago porque no tengo oportunidad, pero en mi deseo lo quiero hacer. Pecado de comisión, de omisión o de intención. Cualquiera de ellos, si yo no lo corto, si no arreglo, si no hay perdón, si no me aparto, el que haya misericordia y se aparta del pecado, el que los confiesa y se aparta, dice Proverbio, hallará misericordia. Los confieso y me aparto, hay misericordia. La lepra espiritual se corta en mi vida. Ya no soy esclavo del pecado, comienzo a vencerlo en el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, hay diferencia entre la lepra física del cuerpo y la lepra como enfermedad de mi espíritu, de mi alma. La lepra como enfermedad física era una infección, lo vimos. Es contagiosa, lo vimos. Afecta a mis miembros. Necesita sí o sí tratamiento para intentar o para ser sanado o sanada porque es una enfermedad. ¿Está conmigo? La lepra física, dos cositas quiero resaltar entre ellas. Una, es contagiosa. Quizás yo no la busqué, me contagié. Dos, necesitas tratamiento médico porque es una enfermedad. La lepra espiritual, el pecado, la lepra espiritual es práctica del pecado. No es contagiosa. La Biblia dice que cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestros pecados. Que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Podés estar en un ambiente negro, turbio, es verdad, pero no por eso vas a pecar. Adán estaba en un ambiente edénico, literal, y pecó. Jesús se movía entre prostitutas, borrachos, pecadores, religiosos, leprosos, y nunca pecó. Es tu decisión, no lo que te rodea. El pecado no es contagioso. El pecado es tú y mi decisión, si no Dios sería injusto. Porque yo podría decirle, Señor, yo no tuve la culpa. Mi mamá me contagió de pecado. Mi esposo me contagió. Los compañeros de trabajo. El vecino me contagió. No, Señor, no, señora. Cada uno dará cuenta de su vida delante del Señor. Amén. La lepra espiritual, porque es una enfermedad, necesita un tratamiento. La lepra física, porque es
una enfermedad necesita un tratamiento. La lepra espiritual, justamente porque es espiritual, no necesita tratamiento. Vas a perder el tiempo con tratamiento contra el pecado. A lo sumo te van a aliviar, pero nunca te van a sanar y nunca serás libre. La lepra física necesita tratamiento porque es una enfermedad. La lepra espiritual necesita arrepentimiento porque es algo espiritual. Y solo Dios y su sangre, la sangre de Jesucristo, es el único remedio para perdonar pecado. No pierdas el tiempo ni el dinero buscando solución a tu pecado. A lo sumo te alivia, pero no será sano, no será perdonado y nunca será cortado. Solamente la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Alguien dice amén. Aleluya. Aleluya. Escucha. Primera de Juan 1:9. 2 textos leo y seguimos. Y se viene el bautismo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios, no el hombre, no el pastor, no la pastora, ningún papa, si me permite, ningún sacerdote, ningún pai ni ninguna mai. No hay hombre que pueda perdonar pecados. Puedo perdonar tu ofensa, pero no limpiarte de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Apocalipsis 1, 4, 5. Juan está recibiendo la revelación en la isla de Patmos. Y él dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Ni un hombre, ni una mujer, ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Él tiene el poder para perdonar tu lepra y mi lepra espiritual y sanarnos de toda lepra. Aleluya. Verso 13 de Lucas 17, rapidito. Los muchachos, los 10 leprosos, se pararon de lejos por algo, se tenían que parar de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús. El clamor es necesario. Yo no sé si alguna vez estuviste en algún momento de desesperación. La chinita aquella, nuestra nieta del corazón, aprendió a caminar. Olivia. No se pierda el video. Y camina así como la momia, así le puso el padre. Imagínese Olivia como la momia yendo al enchufe y los papás se olvidaron de cubrirlo. Con un tenedor. No lo veo a Rodo o a Marina y decir: mi amor, no, bebé. ¡Olivia! Gritás, te desesperás, hay peligro. Señor, Jesús, Maestro, ¡hey! Ten misericordia de nosotros, porque estoy leproso, leprosa. Necesito, por favor, que esta enfermedad sea detenida al ser sanado. Quiero volver a ser el que era. Ten misericordia.
Me quiero detener un chiquitito en la misericordia del lado de Dios, pero qué bueno es la oración de estos leprosos. Porque quizás yo por lo menos hubiera tenido una lepra por contagio que no la busqué, quizás hubiera dicho: Dios, ¿dónde estás? No sos justo. Mira cuánto hay sin lepra y a mí me tocó la lepra. Qué bueno es cuando hay alguien que venga lo que venga, no le echa la culpa a Dios ni a la sociedad, ni a los padres, ni al compañero, ni al esposo. Y cuando vas a Dios le dices: Señor, por Dios, por favor, ten misericordia. Lo único que te pido es misericordia. No lo merezco, pero ten misericordia. Qué linda oración que es esa. Misericordia es uno de los atributos de Dios. Es la disposición activa. Escuchate, lo voy a volver a leer. Es la disposición activa y continua de Dios para compadecerse, perdonar y ayudar al ser humano. Disposición activa y continua de Dios para ayudar, compadecerse y perdonar al ser humano, siempre. A pesar de que nosotros, los seres humanos, merecemos el juicio y el castigo por nuestros pecados. ¿Sabés cuándo aparece la primera vez la palabra misericordia? Obviamente es difícil que lo sepas. Yo tampoco lo sabía, no es que, el pastor. Pero me llamó mucho la atención. Dios en la antigüedad, en el Génesis, había tanto pecado que Dios decidió en dos ciudades puntuales, Sodoma y Gomorra, destruirlas. Abraham, el hombre que Dios había elegido, tenía un sobrino ahí llamado Lot, ¿recuerda? Y por causa de Abraham, sobre todas las cosas, Dios va a intervenir para que Lot y su familia salieran de esa ciudad, porque Dios estaba a punto de destruirlo. Y dice Génesis 19:16, lo vamos a leer en Reina Valera y luego en ETV, por favor, Facu. Es la primera vez que aparece la palabra misericordia. Escucha. Los varones, cuando hablan de varones, son ángeles que están hablando con Lot. Y dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de Lot. Lo tomaron de la mano. Y de la mano de su mujer. Y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad que estaba a punto de ser destruida. La otra versión en NTV creo que es. Como Lot todavía titubeaba. Hay algunos que dicen, ¿será en serio, pastor? No hacen, pero no dan un paso. Y como como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo la misericordia de Dios. Aún aquellos que titubeamos, que dudamos, que nos cuesta creerle al Dios eterno, muchas veces envía ángeles espirituales y en forma de líderes, de pastores. Una mente, lástima. Ángel en forma de mamá o de papá, de abuelo. A un ángel en forma de suegra, Dios mío. Para sacarte. Para protegerte y protegernos de algo que viene llamado juicio, destrucción, dolor, sufrimiento y muerte. La misericordia de Dios es la disposición activa y continua de Dios a favor del ser humano, quien sea. Yo no sé si necesitas misericordia y alguno en la iglesia no te lo da,
o tus padres no te lo dan, o tus tíos no te lo dan, o tu abuelo no te lo dan, o tu compañero de trabajo. Y vos necesitas misericordia. Yo te digo en el nombre del Señor que Dios, aunque otros no te den o no te demos misericordia, Dios sigue teniendo misericordia y envía ángeles de uno u otro lado para arrebatarte a vos y a tu familia, evitar dolor, sufrimiento, soledad, muerte. Ese es el Dios de toda misericordia. Aleluya. Disposición activa y continua. Siempre. Jeremías 31:3, escucha. Dice Jeremías: desde tiempo atrás, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. Su misericordia es continua, sigue a pesar de nosotros. Con amor, Jeremías tienen que entender. Jeremías es el profeta que profetiza el último antes de que Israel fuera llevado al cautiverio babilónico. Y Dios dice: escucha, Jeremías, a vos y a tu pueblo, hace mucho tiempo me manifesté y te dije que con amor eterno te he amado. Por tanto, ese por tanto es un conector. Es un conector que funciona entre una verdad bíblica o teológica y la acción. Conecta una verdad bíblica a una acción. Hola. ¿Sabes dónde está el primer por tanto? Dios crea a Adán y está todo lindo y le pone todo el animalito y lo ve al chango medio con cara larga y triste. Ningún animalito era suficiente para Adán, ¿recuerdan? Y Dios le dice: yo te veo solito, pero no te preocupes, te voy a crear algo para vos. No va a ser un animalito. Alguien afuera que se disfraza tendrían que leer esto. Y lo hizo dormir, ¿recuerdan o no? Y de la costilla Oscar salió Claudia. Y Adán dijo: wow, ¿qué es esto? Y aparece Génesis 2:24, el primer por tanto. Por tanto, como ahora hay un hombre y una mujer y no hay nada fuera de ellos. No hay nada para el hombre fuera de la mujer y no hay nada para la mujer fuera del hombre que los puedan completar y ser feliz. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y los dos serán. Hay muchos, por tanto, conectores entre una verdad teológica bíblica y una acción. La verdad es: un animalito no te va a hacer feliz, Oscar. Tenés que casarte con Claudia. ¿Me estoy explicándolo? Hay muchos por tanto. Y yo quiero leerte un por tanto que es maravilloso. Jesús resucita victorioso, victorioso de entre los muertos. La tumba no lo pudo detener. Me encanta. El diablo, el infierno, demonios, principados, potestades, no lo pudieron detener. Los brujos convocados, macumberos, convocados, brujos, satanistas, no lo pudieron detener. Las enfermedades no lo pudieron detener. La muerte no lo pudo detener. El pecado no lo pudo detener. Resucitó de entre los muertos. Se le aparece a los muchachos y le dice, Mateo 28, por favor. Y Jesús se acercó y les habló y nos habla otra vez, diciendo: muchachos, iglesia de Mashwid, los encuentristas, los que se van a bautizar, los que nos visitan, los que vinieron porque hay choripán barato en el buffet. Y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Él las tomó en la cruz y al resucitar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y viene el conector.
Por tanto, hola, aleluya. Toda potestad le ha sido entregada al Señor Jesucristo. Conector, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Y si quiere abrir una iglesia en Tucumán, sin pisar otras iglesias, anda, te enviamos. Sobre todo hay alguien que te va a respaldar y te envía a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos, aleluya, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a Jeremías. Escucha el conector para la misericordia de Dios. No es porque le das lástima, no es porque lo mereces o lo merezco, no porque vos sufrís más que otros, no señor, no señorita. Él se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, que la misericordia de Dios todavía esté a favor tuyo y mío. Es porque Él te amó y me amó, y me ama y te ama con amor eterno. Por lo tanto, te prolonga. Y me prolonga su misericordia. Es maravilloso nuestro Dios. Qué lindo que nuestro Dios. ¿Recordá el Salmo 23:6? Termina David diciendo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Alguien dice amén. ¿Alguien quiere aplaudir al Señor? Voy terminando, que no es lo mismo que terminar. 14, Lucas 17:14. Jesús no lo toca a estos leprosos, no los ministra, no ora por ellos. Solo le dice, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús viene entre Samaria y Galilea. Los sacerdotes ministraban en el templo en Jerusalén, 160 kilómetros aproximadamente, 4 días de camino. Yo no sé qué esperas que Dios te responda. Soy leproso. Bueno, ok. Pega la vuelta y anda a mostrarte a los sacerdotes. Pero tengo lepra. Pero tengo necesidades. Mi familia la extraño. Si no me sana, anda y mostrarte a los sacerdotes. 4 días de camino, por lo menos. Wow. Dios, Jesús espera tu fe puesta en obra, no solo el clamor, sino que lo que Él te diga que tengas que hacer, Él y su palabra, vos y yo lo hagamos, aunque no sea la respuesta que yo estoy esperando. Hola. A mí me hubiera gustado que me llame y me diga: contame, ¿cómo fue el tema? Bueno, yo estaba ahí, tenía un trabajo lindo, mi esposa, María, no, Francis se llama. Y mi hijo estaban ahí, Valentina ahí, se tomaba mate, no muy rico, pero bueno, yo de onda tomaba mate con ella y charlábamos. Andá y mostrarte al sacerdote, punto. Y mientras iban los muchachos, hay que resaltar, yo tengo que resaltar, por lo menos para mí, la fe de ellos. Porque hay que tener fe. Está bien, ellos son leprosos, ya no tenían más nada que perder. Pero hay que tener fe en Jesús y en lo que Jesús le dice. Porque Jesús era obrador de milagros. Paf, 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 paf.
Pero a casi ninguno le dice, ok, vayan. No hay milagros. 4 días de camino, 160 kilómetros. No hay milagros, hay solo obediencia. Y mientras iban, hay que tener fe para obedecer a algo, aunque no tenga nada que perder, pero algo que no es muy lógico, que es anormal, que no es natural. Que el Señor me mande a mostrarme a los sacerdotes que solamente iban a mostrarse cuando los leprosos ya eran sanados. Cuando el leproso creía que ya no tenía más lepra, recién ahí volvía al sacerdote para que el sacerdote le diera el ok y volviera a la sociedad. En el caso de ellos no había sanidad. El Señor no había hecho el milagro, pero les manda a hacer algo por la fe. Hola. Y el título de esta palabra es: no dejes de, aunque todavía no hayas sido sanado, no dejes de caminar. Aunque todavía Dios no te haya dado lo que vos estás esperando, no dejes de caminar. Aunque todavía las cosas no hayan cambiado como vos esperás que cambien, no dejes de caminar. Porque en el camino hay bendiciones que te van a sorprender. Siempre es en el camino. Amén. Escuchá, después me lo di. Voy rapidito. En el camino hay bendiciones. Rodo recién lo citó Deuteronomio 28, ya lo vamos a ver. O lo vamos a mirar muy por arriba. Pero en el camino, mira, voy rápido con los textos. Deuteronomio 25, 17, 18. Te lo tengo que leer porque en el camino no es color de rosa. Hola. Hola. Tenemos que caminar. Me puedo cansar, pero no me puedo dar el lujo de detenerme. ¿Está bien? Si alguien se detiene, no lo mires a un costado. Levántalo, hacele upa, hace algo, pero que también siga caminando con vos. Hola. Amén. Acuérdate, le dice Dios, de lo que hizo Amalek contigo en él cuando salías de Egipto. Hay mucha tela para cortar, no tenemos tiempo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. 18. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor. En el camino hay bendiciones, pero también hay guerras, hay luchas, hay batallas. En el camino algunos son heridos. En el camino, ojalá que no pase contigo y con ninguno de esta casa, pero en el camino algunos se quedan. Y si bien intentamos levantarlo, pero si no quieren, no lo podemos obligar. Ni Dios te obliga, ni Dios me obliga. En el camino hay batalla y hay pérdida, es parte del camino. ¿No le gustó eso? Las bendiciones aplaudió, gloria a Dios. Hay batallas, hay guerras. Dios está conmigo. Pero si yo no estoy preparado en esa batalla, voy a sufrir, voy a ser herido, me van a formar también. Los buenos soldados se forman en la batalla, no en la teoría. Pero nuestro amén a la hora de la batalla, muchos tiramos la toalla. Muchos claudicamos, muchos dudamos, muchos le acusamos a Dios, muchos dudamos de que Dios sea de verdad Dios, el Dios de la Biblia. En el camino hay batallas. Mirá, en el camino, Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte en el camino, y les dijo: en el camino, el Señor muchas veces nos aparta y nos confía sus secretos, y nos confía sus planes, y nos confía sus propósitos. Eso es mientras caminas. ¿Alguien dice amén? ¿Estos vienen caminando para acá? Aleluya. Poneme el otro texto de en el camino. Aleluya. En el camino hay que poner trampa para osos. Escuchá, no, el texto de Marcos. Marcos 9. Porque esto también pasa en el camino. Escuchá. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó a los muchachos: ¿qué disputabais? ¿Qué hablaban ustedes, muchachos, entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que en el camino hay peleas contra cosas espirituales. En el camino el Señor nos puede revelar planes, propósitos. En el camino hay disputa entre hermanos. Hola.
Hola. Ah, no, pastor. En el jardín se pelean los piojos. En el camino también hay disputas. En el camino, Isaías 10:27, rapidito. Esto es fantástico. Lo hemos compartido alguna vez. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. Y el yugo, esa horqueta de madera se pudrirá a causa de la unción. ¿Saben qué está diciendo? La idea de Isaías es cuando ponían la horqueta de madera, yugo, sobre los bueyes para arar la tierra. ¿Está bien? Hay yugos sobre tus lomos y los míos que tienen que podrirse, se tienen que romper, que no me dejan ir por donde yo quiero. Yugo desde la juventud, yugo de pecado. Pero hay unos que el Señor los rompe así instantáneamente en un encuentro y hay otros que se pudren a causa de la unción. ¿Qué es esto? Los bueyes, mientras iban, los bueyes, los animales, como los toros grandes, mientras iban arando, la transpiración de sus lomos, porque estaban caminando, porque estaban arando, porque estaban trabajando, esa transpiración de los lomos de los bueyes humedecía la madera y llegaba un momento que ese yugo, por causa de caminar, de arar, de transpirar, de no detenerse, se podría y se rompe. Hay yugos que se rompen solamente cuando caminas, cuando no te detienes. Aunque estés cansado, hay yugos que solo se rompen y se pudren allí. Deuteronomio 28, 1, 2, y ya oramos. Lo que dijo Rodo y Marina. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y Cuando alguien alcanza a alguien, cuando esa otra persona va adelante. Hola. Te quiero alcanzar. No te vayas, vení, quiero hablar con vos. Hola. Las bendiciones te están y me están buscando. Y yo voy adelante. Voy caminando. Y las bendiciones, cuando yo menos lo espere, te alcanzan. Deuteronomio 28:2. Amén. Termino y hago una oración. Termino en serio. Jesús, mientras fueron limpiados los 10 fueron sanados. Uno solo vuelve. Y Jesús dice, uno solo volvió. ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 los limpios? Pregunto, ¿Jesús le había dicho a los 10 que cuando fueran sanados volvieran? ¿Jesús le dijo a los 10 que cuando fueran sanados o si eran sanados volvieran? No les dijo. Pero cuando vino uno solo, como que recrimina, dice, ¿y los otros 9 dónde están? Porque hay cosas que Jesús a los ex leprosos no nos dice que hagamos, pero espera que las hagamos. ¿No me escuchó? Hay cosas que Jesús a los ex leprosos, que por su misericordia fuimos sanados de la lepra espiritual, no nos dice que hagamos al dedillo con detalle, pero está esperando que por agradecimiento, aunque Él no lo haya dicho, yo sí lo haga para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Y no voy a ser llamado porque vamos al bautismo. Cerrá tus ojos. Pero sí quiero orar en el nombre del Señor. Cerrá tus ojos, por favor, todo mundo. Por favor, si lo puedes hacer y si lo quieres hacer. No te pares todavía, por favor. Porque quiero que solo se pongan de pie. Aquellos que se sienten, todo mundo con los ojos cerrados. No es un espectáculo la iglesia. Pero quiero que te pongas de pie, levante tu mano y te pongas de pie si tú te ves, te consideras un leproso,
una leprosa espiritual. No quiero dejar de orar por tu vida, de pedir al Señor que tenga misericordia, que extienda su mano, que te hable y puedes hacer lo que Él te dice que hagas para que seas limpio de esa lepra. A los leprosos, a los que se sienten, se saben leprosos, que han cambiado su manera de ser, que ya no son el mismo, no son la misma, hasta ellos no se están reconociendo. Quizás hay lepra espiritual y en esta mañana Él te llama. Aleluya. A vos te llamo en el nombre del Señor. Si eres uno de ellos o una de ellas, ponte de pie en el nombre de Jesús. Yo bendigo a los leprosos. Bendigo a los leprosos. Bendigo a los leprosos que se están poniendo de pie. Aleluya. Nadie abre los ojos, por favor. No hay nada que mirar. Solo hay que orar por ellos. Oro, Padre, por los valientes, como los 10 leprosos, oh Dios de la gloria, que de lejos se pararon, pero todo mundo los vio. Aleluya. Estaban escondidos y cuando comenzaron a hablar en voz alta, todo mundo se dio cuenta que eran leprosos, pero no es nada para avergonzarse, porque clamaron a tu nombre. Y estos leprosos que se ponen de pie te están diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y yo te digo en el nombre del Señor que Él está teniendo misericordia de tu vida. Por eso te trajo, por eso te está hablando, por eso está ministrando tu vida en el nombre de Jesucristo. Oro para que hagas lo que sabes que tienes que hacer. Y si no sabes lo que tienes que hacer, como los 10 leprosos, que escuche la voz del Señor Jesucristo. Él te dirá lo que tienes que hacer. Y aunque te parezca ilógico, anormal, antinatural, hazlo, porque en esa obediencia las bendiciones te van a alcanzar. En esa obediencia la sangre de Jesucristo te va a limpiar de todo pecado y de la lepra espiritual. Te bendigo en el nombre del Señor y declaro que mientras sigamos caminando, los yugos se van a podrir. Mientras sigamos caminando, Él nos hablará en lo secreto. Mientras sigamos caminando, la bendición nos van a alcanzar para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! Adoramos al Señor un momento. Amén. Seguimos caminando. ¡Wow! Sí, Señor. Santo. Como los leprosos creemos. Amén. ¡Wow! Ponte de pie, iglesia. Vamos a adorarlo. Ya terminamos para arriba. Pero quieres una oración por ese leproso que vuelve, aunque Jesús no le haya perdido. Que va a hacer algo que Jesús no te pidió que lo hicieras, pero que vos, el Espíritu Santo, te va a mostrar, te va a motivar. Vas a hacer algo que Jesús no te dijo que lo hicieras.
pero que va a honrar y alegrar el corazón de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, no sé para quién es esta oración, pero oro por ese leproso, ese leproso, que tu Espíritu Santo le vaya, le vamos a ayudar a hacer algo que tú no le pediste, no está, pero estás esperando que él o ella lo haga, por amor, por agradecimiento, para darte gloria, para celebrar tu nombre, para dar testimonio de que tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, bendigo ese varón, bendigo esa mujer, bendigo esa familia, bendigo ese niño que va a hacer algo, que va a hacer algo, va a hacer algo, va a hacer algo, va a hacer algo. No lo vas a hacer, poco vas a hacer, poco vas a surgir, porque Él nos dará gloria al nombre del Señor.